Yo soy una persona muy sensible, tanto por lo que pasa afuera como por lo que pasa dentro, y eso pues me hace vivir y de alguna manera querer trascender en lo que hago en mi día a día, tanto en mi familia como en mi taller estudio. ¿Siempre ha sido así? Siempre he sido así y siempre he sufrido mucho por ser así. ¿Crees que como madres nos hemos acomodado? Bueno, yo ahora que soy madre, alucino con mi madre. Creo que es importante que los niños sientan que el tiempo de calidad de los padres... Yo, por ejemplo, si le digo que me voy a cenar con papá, es que hacen así y se duermen. Quiero que me hables un poquito de tu época de maternidad, de los niños cómo han venido. Que esta frase se la aprendí a Pablo II: la oscuridad es la luz que todavía no lo sabe. ¿Tu mayor lección de vida está relacionada con la muerte de tu padre? Yo creo que la muerte es un gran maestro. Justo la maternidad creo que hace que todas nos unamos en vivir, en hacer de la vida que nos toca a cada una lo más bello que podamos, ¿no? Teresa, bienvenida a Manantial. Muchas gracias, Qué Sofía. suerte tenerte aquí y estar ya Es hablando, un súper honor. hablando cara a cara, porque hemos hablado mucho por teléfono. Sí, sí. Sí, tenemos una relación muy bonita, muy de palabra, ¿no? Y de momentos además como muy específicos y muy importantes. Pero yo te agradezco infinito que cuentes conmigo para este proyecto tan bonito porque te he escuchado todos los capítulos y me has inspirado muchísimo, Sofía. Es que, bueno, sabes que Manantial surge, ¿no? de esa experiencia que vivo con Rodrigo principalmente, y tú has estado presente en momentos pues de manera especial, o sea, sin quererlo, pero de repente me vienen mucho ese recuerdo de varias llamadas que hemos tenido y yo en ese momento en los pasillos del hospital hablando contigo. Entonces, cuando pensé en ti, uno por todo lo que hemos compartido, que quiero que ahora tengamos un micrófono y una cámara delante que se pueda, o sea, que lo podamos compartir al resto de la gente, y dos, porque efectivamente me lleva a ese momento que he vivido yo con él. Jo, yo no sé si he estado presente realmente, pero espiritualmente me he sentido muy conectada a ti. Yo recuerdo perfectamente el día en el que nació Rodri, que yo estaba en el hospital, acababa de dar a luz a mi hijo y es que me emociona solo pensarlo, y me acuerdo ver un post tuyo y pegué como un grito, como que dije ¡no! Y mi marido me dijo ¿pero qué ha pasado? Y yo, que ha nacido un bebé que no tenía que nacer. Yeah. Sí. Y claro, verme yo con mi bebé en brazos, Yeah. gordote, sanote y leyéndote, es que perdona que es que te leía y eras como un rayo de luz, como de anclarme al presente cada día porque tú lo estabas haciendo. Te agradezco esa reflexión. Mucha gente ha compartido conmigo ese mismo punto de vista, en el sentido de que, bueno, pues qué bien que haya sido como una herramienta o haya podido pues sacarte de tu realidad o por lo menos valorarlo, ¿no? Y ya solo con eso, pues mira, mira qué bien. Y Rodrigo tenía que nacer el 10 de febrero, que además es dentro de nada y bueno, ya está como está. O sea que nada, te agradezco infinito que estés aquí, que vengas a San Sorena, mira el sitio donde estamos grabando. No, es increíble. He pensado en este cuadro, en esta obra, en ti. La verdad es que lo hemos preparado esta mañana y les he escrito no tiene que ser el azul, ¿no? Porque, bueno, tú en un momento dado me compartiste una de tus inspiraciones, ¿no? Y hablaste un poco de Manantial. Cuéntame un poco qué eran esos tonos azules. Entonces venimos, pues un poco, volvemos a esa idea. Sí, yo me inspiro mucho con la vida y las pequeñas historias. Y recuerdo estar escuchándote y estar trabajando con agua y con azules, que para mí es un color pues muy relacionado con el cielo, con el propósito, con lo intangible, ¿no? Así como los terracotas son más terrenales. Los azules me conectan con el horizonte, con lo infinito. Y te escuchaba y el agua es un poco como que se te escapa un poco de las manos y del control,
¿no? Y trabajar con azules y con agua y escuchándote, pues me estaba creando como como una sincronía. Sí. Me acuerdo que creo que te llamé, ¿no? Sí, me mandaste te dije, vídeos, mira sí, lo que estoy sí. haciendo porque es que es manantial total y es que manantial somos todos y somos justo eso, algo sin forma, algo lleno de capas y de transparencias, algo que deja que se sedimenten ciertas cosas y que otras atraviesen, ¿no? y se pierdan. Y bueno, acabo de ver este cuadro por primera vez. La verdad es que me gusta muchísimo y me atrapa pues como manantial. Así Vamos que a disfrutar el doble estando aquí en Ansorena y sí. bueno, yo creo que tú también luego nos hacemos un Sí, un estoy tour, emocionada aunque aquí, madre mía. sí. Es que es tanta belleza, es hasta abrumador. Bueno, te voy a dejar que resumas un poco quién eres y que destaques algo de tu vida, que es como solemos empezar las conversaciones, que nos hemos puesto a filosofear y digo, nosotras dos intensas, ojo, ¡Qué peligro! que tiene mucho peligro. Entonces, para quien no te conozca, que puedas resumir un poco tu vida. Quien llegue al final de este podcast tiene mérito. A ver. Bueno, a veces hago el ejercicio de intentar describirme no desde mi profesión, sino como lo que soy y voy a intentarlo, ya que estamos aquí hablando más de lo esencial. Yo soy una persona muy sensible, tanto por lo que pasa afuera como por lo que pasa dentro, y eso pues me hace vivir y de alguna manera querer trascender en lo que hago en mi día a día, tanto en mi familia como en mi taller estudio, pues de la manera más honesta que puedo. ¿Siempre ha sido así? Siempre he sido así y siempre he sufrido mucho por ser así. Esa característica de ser sensible Sí. es muy buena porque te permite ser capaz de percibir pues bueno, un poco todo con intensidad, pero por otro lado te tienes que proteger en algunos momentos, ¿no? Sí, sí. Al final vas un poco sin protección a la vida, ¿no? Como que todo te impacta, para bien o para mal. Y bueno, y con la edad he ido aprendiendo que es mi mayor poder, a pesar de que fue pues mi mayor oscuridad también. Háblame de tu familia. Pues mi familia, yo soy la mayor de 6 hermanos, que creo que eso dice mucho. Mi familia pues ha sido una familia numerosa, con muchos chicos. Yo soy la mayor, luego 4 chicos y luego la pequeña, con quien me llevo casi 17 años, Candela, o sea, ha sido casi una hija. Sí. Y mi casa ha sido siempre pues, un hogar de mucha actividad, mucho deporte, mucha naturaleza, mucho hacia afuera y claro, mucha gestión de muchas personas y poca profundidad en las emociones, que yo creo que eso es algo muy generacional, es algo muy normal. Pero en una casa en la que siempre ha reinado la alegría y como las ganas de hacer y las ganas de ayudarnos, y ahí hay como cierta hermandad, sobre todo entre los hermanos, que es muy bonita. Y bueno, mi madre ha sido una mujer muy trabajadora en casa, como ama de casa, y mi padre pues fuera de casa, así dividieron ellos su papel. Y de alguna manera eso también nos ha marcado y nos ha enseñado a cada hijo pues ciertas cosas de tanto de mi padre como de mi madre. Hay que saber muy bien dónde está a veces el lugar de cada uno, que no se puede dar la circunstancia y no dar. En un momento en el que yo he tenido que parar y estar en casa, ojo, que es que me encantaría que quien no está tan presente en casa, o esa figura pues del matrimonio que no está tan presente, pues en algún momento le tocase vivir la intensidad de lo que es un día a día con niños. Bueno, yo ahora que soy madre, alucino con mi madre, pero alucino.
¿Qué te quedas de ella? Pues precisamente su discreción, en la intensidad de cómo ella nos ha manejado con una naturalidad increíble. Nunca se ha quejado, pero nunca se ha quejado y nunca se queda con mis 3 hijos y tan tranquila. Oh, pero si 3 no es nada. Y lo dice de verdad, o sea, no es por... Es que lo lleva con una facilidad y una despreocupación y al mismo tiempo practicidad. O sea, ella tiene una sabiduría en el hogar, en la casa, que es que maneja a los niños que da gusto. Y sobre todo simplifica mucho procesos. Es una mujer muy, muy práctica que de alguna manera en otras edades a mí me ponía de los nervios y ahora digo, yo quiero de eso porque es que te facilita todo mucho y los niños también respiran tranquilidad cuando ven a una persona que les maneja tan bien. ¿Crees que como madres nos hemos acomodado en ese aspecto? El otro día mi madre me contaba, no sé, me ponía un ejemplo en un momento dado de que, claro, las compras no se hacían online, ¿no? Y entonces también ella que ha trabajado toda su vida, nosotros somos 4, nos recogía en el cole, nos llevaba a los 4 a hacer la compra, carrito, tal, y yo que iba el otro día con solamente uno, yo decía, pero es un ejemplo muy, muy, muy fácil, muy tonto, pero me hacía pensar, digo, nos hemos ablandado o al final, bueno, pues la vida también te va enseñando. Sí. Yo te reconozco que hacer la compra con mis hijos me encanta. Es como un momento de... Es un plan. Vamos a hacer receta. Sí, sí. Sí, pero entiendo que desde luego yo no soy tan fuerte como mi madre. O sea, de verdad que la veo con una capacidad de estar presente que yo poco a poco he ido cultivando y ahora ya voy practicando, pero le he puesto mucha conciencia. Creo que nosotras tenemos cierta dificultad en cuanto a que tenemos más cosas en la cabeza y no tenemos tanta disponibilidad emocional porque son muchas cosas las que se están pasando en nuestra vida. Y sí que creo que estar en casa es durísimo, pero lo que también es muy duro para nosotras creo que es querer mantener vivas muchas capas de nosotras al mismo tiempo y con el mismo nivel de exigencia y con la misma perfección, ¿no? Que es imposible. Y a mí me gusta a veces pararme y decir, oye, ahora eres Teresa J. Cuevas, ahora eres la madre de tus hijos y no solo eso, ahora eres la madre de Tomás, ahora eres la madre de Carlota, ahora eres la madre de Martín, porque necesitan una madre distinta a cada uno de ellos y poder pararme a reflexionar sobre ello, pues me hace vivir más atenta y poder gestionar mejor esa dificultad gigante que tenemos, que es poder ir a la compra tranquilas sin tener que pensar las 500 cosas que tenemos que hacer. El otro día hablábamos de renunciar al ocio con otra invitada y yo me llevo pildoritas de sabiduría cada vez que hablo con vosotras porque me gusta también evidentemente recoger ese aprendizaje que vivo en directo, ¿no? Pero hablábamos de esa renuncia al ocio que puede estar ligado a la sobrecarga de planes y tener que, oye, es que quiero acostar pronto a los niños y entonces me pongo nerviosa, niño, duérmete, no te duermes, no te voy a leer el 8º libro. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el por qué? ¿Porque te quieres sentar a ver una serie? ¿Porque quieres descansar? O sea, me hace mucho pensar en plan, ¿por qué les estás metiendo prisa? ¿Para qué, no? Ya. Sí, hay veces que lo gestionamos mejor que otras, ¿no? Pero creo que es importante que los niños sientan que el tiempo de calidad de los padres con sus amigos y yo, por ejemplo, si le digo que me voy a cenar con papá, es que hacen así y se duermen. O sea, es que les encanta que vayamos a cenar solos o que vayamos a dar un paseo solos. Oye, ahora vamos a cenar papá y mamá que nos tenemos que contar nuestro día y hay algo en ellos que conectan con, claro, es que ellos también tienen que tener su tiempo juntos o su tiempo con amigos y creo que eso es algo que tiene que ver con la territorialidad de cada uno en la familia
que creo que es importante preservar. Esto lo hablo mucho con mi marido, tanto en pareja como con los hijos. Creo que es importante que cada uno cultivemos nuestro mundo propio para de alguna manera tener más fuerzas para luego estar todos juntos. Tener ese espacio Sí, diferente sí, o diferenciado. Sí, que si mi marido necesita salir a correr y aunque esté la casa patas arriba, yo pueda entender que esto es un esfuerzo, lo estoy hablando desde la conciencia, como que sé que es algo que hay que trabajar. Que hay que trabajar y que cuando lo podemos llevar a cabo no des ideas, funciona mejor. No des ideas. Bueno, otro día lo necesito yo, otro día hoy necesito salir a cenar con mis amigas, o necesito salir a correr o irme a nadar, o que yo creo que es importante que nos comuniquemos en casa y que así todos estamos un poco más equilibrados, ¿no? Siempre empiezo un poco por el lado personal porque luego todo eso confluye. Desemboca en una parte profesional que yo ahora, o sea, a medida que vas hablando voy descubriendo, digo, esto le ha inspirado para una obra, esto le ha inspirado para otra, ¿no? O sea, me vienen a la cabeza pues muchas preguntas, pero quiero que me hables un poquito de tu época de maternidad, de los niños cómo han venido. Creo que hay dificultades en todo, vamos a hablar aquí como muy francamente de los momentos buenos y de los malos que todos tenemos, o sea que no es todo de color rosa. Y quiero saber tú cómo lo has vivido. Sí, desde esa personalidad sensible de la que me hablabas. Sí, no sé hacerlo de otra forma. Yo creo mucho que esta frase se la aprendí a Pablo Dors, que la oscuridad es la luz que todavía no lo sabe. Y en todo mi proceso de maternidad y de al mismo tiempo como ir confluyéndolo con el trabajo, creo que la búsqueda de la luz ha sido como un propósito que siempre me ha ido como guiando, ¿no? Sin saber muy bien en el momento presente que lo estoy haciendo, pero mirando atrás me doy cuenta que sí que hay ese hilo conductor y que no pierdo la estrellita, ¿no? que me va llevando por diferentes técnicas, diferentes series, diferentes momentos. Y bueno, si hacemos como un recorrido por la maternidad, yo creo que la verdad es que fue como el momento de catarsis, el momento de máximo miramiento interior y de querer entender muchas cosas para yo saber quién era para esas personitas que llegaban al mundo, ¿no? No sé si era Sócrates que decía toda filosofía nace a orillas de la muerte. Pues mi padre falleció un mes antes de yo casarme, me casé y me quedé embarazada de mi primer bebé y lo perdí en el primer trimestre, pero bueno, ya había oído el corazón, 11 semanas, bueno, algo que ocurre mucho, pero el bebé nacía el mismo día que había fallecido mi padre al día siguiente. Y cuando lo perdí, detonó el duelo a todos los niveles, tanto de mi padre como del bebé. Yo no sabía dibujar bien la línea entre por qué lloraba. Y creo que ahí se desdobló pues una Teresa que intentaba aferrarse a la vida, porque lo de mi padre fue un shock, y al mismo tiempo pues soltar todo eso que no podía controlar, ¿no? Que pues en la maternidad hay muchos procesos que tú bien sabes que no están en nuestras manos, pues que están en manos de algo mucho más grande. Llámalo naturaleza, llámalo Dios, pero que nos supera y que hay que entregarse en cierto momento, ¿no? Entonces, yo ahí sentí que la arquitectura no era mi camino para cuestionarme o para expresar todas esas preguntas que yo llevaba dentro, que de alguna manera la arquitectura me obligaba a responder, ¿no? Necesidades técnicas y espaciales y lumínicas. Y bueno, he trabajado en la Fundación Juan March, que creo que no hay mejor lugar para desplegar el diseño, la sensibilidad, el arte.
pero yo necesitaba otra cosa, necesitaba expresión, necesitaba intuición, necesitaba poder canalizar todo mi dolor y con ello pues poder trascenderlo un poquito hacia la luz, ¿no? Porque soy una persona que es que busca eso, busca exprimir la vida y disfrutarla al máximo, sabiendo transitar momentos tristes, pero no intentando no anclarme en ellos, ¿no? Pues el tiempo suficiente, pero... Y pues ahí nació una serie pues más de miramiento interior y de capas del tiempo, que creo que es lo que me ronda en la cabeza pues desde que soy madre, pues es el tiempo, es el cuerpo, que me parece que es algo que damos muy por hecho, ¿no? Y es un milagro. Tú lo explicabas muy bien cuando nació, cuando le veías, ¿no? ¿Cómo es posible que ya tenga sus pulmoncitos y su corazoncito? Sí. Es que me acordaré siempre sus deditos, sus manitas. Y pues el cuerpo, la naturaleza, el poder de la mujer creativo que tenemos, que igual no lo había yo... Bueno, es que es difícil contar, ¿no? Y que alguien te lo cuente hasta que no lo experimentas, no te das cuenta de lo increíble que es, ¿no? A mí me parece un regalo ser mujer. ¿Fue tu primera serie de Avance, artística? No, yo vengo de naturaleza y luz, yo venía de mucha búsqueda de luz en el paisaje, uno de mis maestros es Fernando Zobel, y en su día, pues con 18 años, que a mí se me abrió un mundo con el arte abstracto en el Museo de Cuenca, también gracias a mi profesor de arquitectura, de análisis de formas, pues Fernando Zobel nos enseñó a entornar los ojos y a quedarnos con lo esencial del paisaje, de las vivencias, de los recuerdos. Yo además tengo muy mala memoria y me quedo mucho con sensaciones. Y trabajaba mucho con materia, como Feito, que también aquí tienen mucha obra suya. Todos los artistas de la posguerra me ayudaron con diferentes materiales, expresar lo que yo recordaba de paisajes, de vivencias, de viajes, de mis años vividos en Corea del Sur, de la búsqueda del lleno y el vacío, del equilibrio, de la no simetría, pero sí el equilibrio en el todo. Pero fue la maternidad la que me dio de bruces con el mundo interior y como que reseté. No del todo, porque yo sí que sigo, creo que mi proceso es un poco circular y a veces tira de lo pasado. Y bueno, siempre hay una sabiduría en el hacer, o sea, te van quedando pozos de las cosas anteriores o de repente vuelves o de repente conectas una serie con otra, pero sí que creo que de alguna manera hice un parón y volví al origen, volví al papel, volví a donde yo escribo, pues a las curvas de nivel de las maquetas de arquitectura, a los paisajes, y pues en un proceso interior de yo querer también pararme y aprender a meditar y a buscar en el silencio y a buscar en mí misma, pues empecé con esa capa de tiras de papel que tanto me identifica ahora, pero bueno, que igual en 5 años es otra cosa y en otros 5 es otra. Que evoluciona. Sí, sí. Esa primera experiencia como madre, perder o tener un aborto natural, decías, ¿no?, que no es de avanzado, pero es muy desagradable. Yo lo he pasado también y es desagradable. O sea, nunca... No importa las semanas, ¿no? O sea, tú ya tienes es un duelo. Vida, es un duelo, entonces es un duelo. Efectivamente hay que pasarlo y como primera experiencia, claro, te ha tenido que marcar es más abrumadora. Y condicionar. Sí. Sí, además yo de muy jovencita tuve unos TCAs muy, muy graves. Entonces eso de alguna manera me conectaba con no voy a poder ser madre. Y después llegó tu primer hijo. Sí. El pobrecito lleno de miedos, que eso lo pienso muchas veces. Creo que el miedo que yo pasé en el embarazo de alguna manera también se lo pasé a él. Es un niño muy sensible, es maravilloso. Pero yo creo de alguna manera que le he traspasado a él algún miedo que otro. Luego enseguida me quedé embarazada de la segunda y fue un embarazo, pues... es que siempre hay niveles, ¿no? Yo digo un poco complicado porque cada una vive su realidad, pero pues al final estuve en reposo una semana, se me acortó el cuello de útero muy rápido y ahí en casa pues trabajé mucho una serie de café y tinta china
relacionado con esta oración que dice, Señor, dame la fuerza para saber lo que no puedo, lo que puedo controlar, la serenidad para lo que no puedo controlar y la sabiduría para diferenciar entre ambas. Y pues estuve trabajando en casa, en reposo, y luego ya nació Carlotita y fue muy bonito el parto. La verdad es que yo los partos los he vivido todos con mucha alegría y como los días más felices de mi vida. Pero en el caso de Carlota sí que tuve una depresión postparto muy fuerte y no demasiado consciente en el momento, pero sí que pues a medida que pasaban los meses vivía sumida en una culpa que no me liberaba de ella y ahí sí que tuve que pedir ayuda porque veía que eso se me iba de manos, que no era hormonal, que ¿Cómo te que das era... cuenta de esa situación en la que estás? ¿Cómo eres consciente de que tienes que pedir ayuda o efectivamente identificas que es algo que no es normal porque hay un cambio, ¿no? Entonces yo creo que todas las que hayamos pasado por ese momento posparto es un tambaleo, ¿no? De emociones. Pero sí, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión? Bueno, creo que es algo que te lo tiene que diagnosticar un médico. No, claro que de primeras hay una cuarentena y hay un proceso de regulación que cada una vivimos de una forma distinta, ¿no? Tiene que ver mucho también con el cansancio. Tiene que ver mucho con... Pues yo tenía ahí 2 bebés, con cómo está el cuerpo recuperado del parto. Si nos vamos atrás, con qué deporte haces durante el embarazo para llegar mejor al parto y con ello la recuperación es mejor y te sientes con más energía. O sea, es que creo que influyen muchas cosas. Yo ya estaba en un proceso de psicoanálisis pues muy profundo, muy freudiano, lacaniano, de los de verdad, ¿sabes? De los agresivos, de los profundos y eso no me ayudó exactamente a saber que estaba en una depresión postparto, pero mi cuerpo, por otro también hablaba. Yo pues estuve muy delgada, pues es que te habla, te grita. Y pues sí que en el psicoanálisis pues sí que fui ahondando en la relación que puedes tener tú con dar a luz a una mujercita que pues en mi caso coincidió y no fue coincidencia que yo viviese esa depresión postparto teniendo una niña. No, parece que sí que tiene relación en que sean niños o niñas. Y en tu relación con tu madre y con tu padre, también por la escuela de la terapia que yo he recibido. Entonces pues ha sido como un proceso de sanación completo que no creo que haya una receta exacta para saber cuándo es y cuándo no es depresión postparto, pero sí que creo que hablar mucho ayuda y pedir ayuda cuanto antes. Yo creo que no es algo que nuestros maridos no van a llegar a entender nunca con plenitud. Y nuestras amigas pues están ahí para todo, pero hay veces que sí que se necesita un profesional. ¿Qué recuerdas que te sacó de ahí? Aparte de ese trabajo un poco psicológico, ¿no? De fondo. O si recuerdas el momento en el que dijiste, ya está, esto está cogiendo forma, ¿no? Ya vuelvo a ser yo. Sí. Ya vuelvo a proyectar, ya vuelvo a transmitir esa luz que estoy buscando tanto y de la que hablas tú mucho. Sí. ¿Cuándo nació? ¿En qué época del año? En enero, finales de enero. Hace una semana fue su cumple. No creo que hubiese un momento de ya está, pero creo que la forma en la que yo voy contando la historia me va también contándome a mí que hay muchas cosas que se van sanando poquito a poco. Y creo que la relación conmigo misma pues está mejorando infinitamente pues cada año que pasa y eso pues me da mucha seguridad a
a no verme tan... Yo es que yo creo que hacía demasiado espejo con mi propia hija cuando ella es una personita independiente a mí y en ella veía yo todos mis miedos y todas mis inseguridades, pues que de alguna manera sigo trabajando, pero que ya hay mucho camino recorrido y no sé en qué momento dije, ahora ya sí, pero sí que pues... no lo sé. Es un poco, estamos hablando como muchos conceptos abstractos que a mí también me gusta porque por un lado me encanta filosofiar así un poco como a nivel, o sea, como de ideas, ¿no? O de contradicciones que por otro lado se pueden proyectar en la materia. Sí. Y tú eres una grande en eso, ¿no? O sea, como esa... Pues todo eso que estás viviendo, ¿no? Luego de repente trasladarlo a una obra. Entiendo que muchos de estos momentos que me estás contando como oscuros o de romperte o de tocar fondo han sacado de ti luego, o sea, han creado grandes obras o has podido canalizar todo eso que si no lo hubieses pasado, no lo hubieses vivido, pues igual esa inspiración o ese aprendizaje no llega y por lo tanto son emociones con las que no conectas. No sé si grandes obras, pero sí que me han ayudado muchísimo en el proceso. En el proceso, yo me expreso mucho mejor con las manos que con la palabra o que con el cuerpo incluso. O sea, es que realmente yo necesito... No vas mal de palabra, hacer... No vas mal. Bueno, he ido aprendiendo con el tiempo porque también eso me ha ayudado mucho en el proceso. Y escribir y intentar, o sea, conectar mente, manos y corazón, ¿no? Porque yo iba directamente de corazón a manos o de corazón al llanto y muchas veces pues pasarlos por la cabeza y ordenarlos e intentar cambiar de perspectiva la historia que te estás contando ayuda. Y bueno, creo que el arte es una herramienta y es una necesidad. Es una forma de estar. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, Sof, que me he perdido. No, yo estaba comentando al final que me encanta cómo trasladas todos esos conceptos que pasan en tu cabeza, ¿no? Que son mareas, sí. Que luego cada uno tiene su manera de canalizarlas, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y es verdad que hablando ahora contigo, qué importante es la palabra y también vuelvo un poco al proyecto de Manantial, a estar hablando sobre estos conceptos aquí en una galería, o sea, donde todo se traslada y fluye y evoluciona. Entonces, bueno, al final, como sé que nos podríamos ir por los cerros de Úbeda, las dos hablando de mil ideas, quiero que me resumas como en pocas, en una palabra, lo que es para ti ser madre. En una. Te lo estoy poniendo difícil porque te he dicho una, pero complejo. Bueno, no tienes que cumplirlo. Es un territorio, es un abismo, ¿no? De muchos colores, unos más claros, otros más oscuros, y sin duda todos se equilibran en una belleza. La verdad es que a mí por lo menos le da muchísimo sentido a la vida y a este paso, este corto paso por este mundo. Uh-huh. Y creo que en la maternidad pues hay agotamiento, sobre todo en esta fase de niños pequeños, pero también hay un anclaje al día a día, a un aprender de su mirada y de su inocencia y de volver a lo importante y de volver a lo esencial. Si me pides una palabra, iría a esencia. Uh-huh. Con sus luces y sus sombras. Uh-huh. Sí, de proyectarte, ¿no? Como esa partida de cero de la que hablabas, de ese punto de salida, ¿no? Sí. La Teresa que conozco no me la imagino pues estresada o gritando o regañando. O sea, cuéntame un día malo tuyo o algún momento que digas, mira, o sea, pones el grito en el cielo, que los tendrás,
esos momentos que más te frustran. O sea, creo que al final es verdad que canalizarlo todo, ¿no? Como lo haces, es una maravilla, pero por otro lado entiendo que tienes que tener ahí un equilibrio, ¿no? O sea, que tú, Bueno, ya un te día digo malo que tuyo. Teresa se enfada, Teresa... Me enfado y tiendo más a la tristeza, eso lo saben mis hijos. Yo cuando me enfado no les digo, bueno, a veces también me enfado mucho, pero sí que les digo, esto es que me pone muy triste, me pone muy triste. Pero porque yo canalizo más así la ira, digamos. Creo que todos tenemos un personaje y otro más contradictorio en nuestro interior, y por supuesto que yo en mi día a día lidio con los dos. O sea, la Teresa que busca el equilibrio, que busca la paz, pues la flemática, ¿no? La que sí que busca que todo esté en equilibrio, pues tiene que convivir con la que mete prisa por las mañanas, uniformes, desayunos, aunque sí que me he organizado para que podamos estar pasando tiempo de calidad por la mañana, porque me parece un momento muy importante, el cómo nos levantamos, cómo vamos al cole, con qué humor, y luego por las noches, ya que no es tanto el tiempo que paso con mis hijos, por las tardes les recojo y paso algunas horas por las tardes con ellos también, pero preservar las prisas de por las mañanas, intentar no enfadarme demasiado, y por las noches pues las duchas pues a veces son el caos, y me entrego a él. Reconozco que soy un poco más pasota que mi marido. O sea, creo que yo puedo vivir mejor en el caos que él, pero somos un equipo. O sea, es que al final tenemos ya nuestras señas y menos mal que somos dos, lo decimos muchas veces, que necesito que me releves. Se me va a ir la pinza ahora mismo, voy a perder los papeles, lo voy a hacer mal. Y eso pasa, y creo que es importante también saber pedir perdón a los hijos. No rápidamente, pero sí, porque hay muchas veces que, o sea, hay que poner límites y hay que decir las cosas claramente, pero a veces las formas no son las que deberían ser, y somos humanos y nos equivocamos, y nosotros somos los adultos, así que poder transmitirles a los niños que nos hemos equivocado, no pasa nada. Sí, desde luego que el otro día lo hablaba con una persona, me decía lo mismo, que importante es ese momento de comunicación entre la pareja, sí. Que te vea que vas a estallar y te diga, sal del campo, que entro yo ¿sabes? a terreno y me encargo yo, ¿no? O sea, es más importante de lo que parece, porque necesitas, porque tú sola no lo puedes hacer, porque en ese momento te vas a venir arriba y enseguida entras a machete, ¿no? O sea, que puedes... Sí. Entonces lo hablaba con otra persona y decía, joder, qué importante es poder hablarlo y decir, oye, necesito que en el momento en el que vaya a estallar, o sea, tener esa conversación. Sí, bueno, es que es una mirada, ¿eh? Es que es una mirada, en plan, cúbreme, ya. Sí. O un toque en el hombro. ¿Cómo viven tus hijos el estudio, el día a día del estudio? Pues la verdad es que poco, Sof, porque yo sí que es verdad que preservo mucho mi tiempo ahí, y cuando voy con ellos es como un plan ir al taller de mamá, y a veces lo hacemos, y sobre todo con el mayor. El mayor ya sí que empieza a venir y tiene su escritorio y su silla, pero como suelo ir con los tres, de momento hay mucho cristal museo por ahí, o mucha esquina, o obras grandes que la verdad si se les cae encima pues es peligroso. Pero sí sueño con algún día que forme más parte de nuestro día a día, porque vivo al lado del taller precisamente por combinar, ¿no? Y por tener más flexibilidad de ir y venir. Y creo que ellos eduquen la mirada, al igual que los fines pues intentamos buscar alguna exposición o algún lugar donde ellos puedan pues naturalizar el convivir con el arte abstracto, que te lleva a lenguajes que igual pues con las palabras o con los cuentos o con otras cosas o con las pelis no llegamos, y ellos se enfrentan a un cuadro y aunque, o sea, es que digan lo que digan ya es muy valioso, y que lo vivan también en el taller, a mí me parece que está formando algo importante para ellos. ¿Te inspiras en ellos o, por ejemplo, en los dibujos que hacen?
formalmente, Ujú. me envidia mucho el gesto y la libertad con la que mueven. O sea, ahora mi hijo Martín, que está empezando, que es el que es de la edad de Rodri, con círculos, está obsesionado con los círculos y me encanta como le da igual realmente el círculo, le importa mover la mano y el hombro y el cuerpo y el sonido del boli. O sea, igual me quedo más con la parte abstracta que con lo que están pintando. Ya. Y ahora de repente mi hijo está pintando súper pequeñito y le pregunto, pero ¿y por qué tan pequeñito? O sea, me inspira más lo que hay detrás de por qué dibujan como dibujan o por qué se sienten así que la forma en sí. Pero me inspiran seguro. ¿Cuál crees que es tu obra más grande o más especial? ¿Tienes una favorita? Obra física, ¿no? Tuya. Ah. Luego hablamos de... Obra física mía. Hay una obra en mi casa que no he podido vender en ningún momento porque me siento muy conectada a ella. Y que sí que es del embarazo de Carlota. Y habla pues es muy oscura en una parte, muy descontrolada en otra y muy geométrica en otra. Tiene como el control, el descontrol, la luz, la sombra y como algo se diluye hacia la luz, que creo que combina muy bien lo que pienso, lo que siento y lo que soy. Que creo que al final es a lo que aspiro, como aunar en mi trabajo una coherencia, por supuesto con sus contradicciones y abrazando esas contradicciones, pero que haya pues un todo tuyo, ¿no? Un todo, sí. Sí, una conexión. ¿Vuelves a ese momento a veces para volver a crear una obra o dices necesito replicar o a veces no te sale o es una cosa de emociones? No solo volver a... O sea, sí que cuando me meto en un tema suelo trabajar por serie para profundizar hasta el final y la serie en sí ya me pide parar o evolucionar cuando lo necesito. Pero no son como puntos a los que voy y vengo, son líneas, son como franjas en el tiempo. Y en esas franjas a veces se cuelan trocitos porque todavía quedan restos, ¿no? Como si una pelota bota y todavía quedan reverberaciones pequeñitas que se van colando en la siguiente fase. Todo el mundo que escuche el episodio se va a meter luego a ver todas esas obras y va a empezar a sacar conclusiones en plan, esta es la pelota de la que habla, este es el momento en el que se sintió así. Bueno, es que no soy demasiado literal, creo que lo bonito del arte es que sea universal, que no sea contar mi vida, ¿no? Que si algo me gustaría de mi trabajo es que alguien lo haga suyo, que reverbere en sí y que le ponga o palabras o emoción, algo que él está viviendo, pues haciendo espejo conmigo porque le interese la vida o lo que le cuente, o sencillamente haciéndose una pregunta él de por qué esa línea que lo marca todo, ¿no? Y al mismo tiempo lo equilibra todo. O por qué esa disolución hacia la luz, porque esa materia tan pétrea en un material tan ligero como el papel. O sea, creo que, o sea, mi anhelo es que no contar lo mío, es que la gente lo haga suyo. Me encanta esa filosofía. ¿Tu mayor lección de vida está relacionada con la muerte de tu padre? Yo creo que la muerte es un gran maestro. La muerte de cualquier ser querido, la verdad. En mi caso sí que fue... Sí que fue un antes y un después. Y me hace mucho más consciente del presente. Sí.
del equipo que tienes en casa, de tu marido, ¿no? O sea, esa especie, como dirías, pensarás todo el rato en tu madre también, Sí. de cómo lo haces o cómo lo haces Sí. sola. Sí. em, No, eso no me puedes impacta evitarlo. muchísimo. Mi marido también perdió a su padre muy joven y los dos compartimos esa sensación de finitud de la vida que nos hace vivir todo más intensamente, sí. A nuestra manera diferente, pero... A una Teresa adolescente, ¿qué le dirías? Pues que confíe en su intuición, que no tenga prisa por encajar y que su dolor será su mayor fortaleza. Yo creo que para gente que nos escucha, que también al final conectas, no tienes por qué sentirte identificado o que te haya pasado lo mismo, ¿no? Sino que aprendes a raíz de la experiencia de otros. Me parece importante esta pregunta porque al final, te haya o no pasado, puede haber mucha gente joven que te esté escuchando, que sea adolescente y que ya le estés dando un poquito de luz, ¿no? En ese aspecto. Y creo que a veces como en esa evolución hay muchos cambios y dices, joder, si hubiese hecho esto así o no, o es parte del proceso, pero bueno, es una... Bueno, y no adolescente. Sí, también Ni a día yo de 30 hoy. años también necesitaba escucha tu intuición. Cuéntame Creo tu que... máximo plan que puede acercarse a estar en una galería como esta o de Ostras. felicidad. Pero sí, y luego me apetece saber, independientemente de toda tu vida personal, que te inspira a ir a un plan a que te inspira a día de hoy también. O sea, que máximo Un plan plan... concreto. Pues, siéndote muy honesta, estar con mi marido a solas. Me estoy yendo de repente a un viaje que hicimos por Puglia, que me acuerdo que te escribí, que tú estabas también por Puglia. Ah, sí, sí, yo estaba en Matera en ese momento y estaba yendo hacia el este y tú estabas en la bota más abajo. No súper al coincidimos. sur, sí. Y pues un momento pues rodeada de belleza, de cultura y de historia, con mi marido tomándome una copa de vino, sin horario, y siendo él muy él y yo muy yo. Me encanta. ¿Y inspiración a día de hoy? ¿Cómo buscas o cómo sales de ese momento de Pues bloqueo? manantial. Las historias Muchas pequeñas. gracias. Sí, la vida. El cuerpo, la naturaleza, el cine, la literatura, las historias y conectar con ellas, ¿no? Como poner los 5 sentidos para escuchar atentamente y con el corazón y entender cómo eso pues me atraviesa y cómo lo llevo al taller. El mejor consejo que hayas recibido, y ya terminamos un poco esta conversación. Pues que la vida está para crecer, servir y disfrutar. Me encanta porque al final voy haciendo como esta pregunta siempre, porque yo creo que es importante que la gente que escucha se lleve algo, ¿no?, concreto a casa. Y estamos todas muy en la línea, digo, vamos a tener que hacer un resumen como de consejo, el consejo de manantial, ¿no? Porque al final es esa proyección, es esa filosofía, al final te das cuenta de que tienes que vivir. Sí, es que no hay más, ¿no? Es que justo la maternidad creo que hace que todas nos unamos en vivir, ¿no? En hacer de la vida que nos toca a cada una lo más bello que podamos, ¿no? Cuando sacarle el máximo. te tengo que reconocer, y ya terminamos, pero ayer estuve trabajando en un proyecto hasta súper tarde y yo suelo mandar las preguntas con mucha antelación. Bueno, he venido aquí a... Has venido a ciegas, lo digo abiertamente porque es verdad, siempre además, bueno, luego te las he mandado evidentemente, no nunca sin antes mandártelas, pero bueno, y me transmitiste mucha paz, o sea, me dijiste tranquila. O sea, así como podrías estar tú pensando en plan, necesito tener estas preguntas y demás, No. me dijiste tranquila, ya está. Y dije, qué gusto, ¿no?
igual ni se las mando, digo, porque es que estoy como tan a gusto. Las he leído muy en diagonal porque pensaba, si es que va a ser una conversación entre Sofía y yo, es que no Nadie mejor que tú necesitamos conoce guión. y nadie mejor que tú conoce tu realidad, o sea que te agradezco de corazón que hayas podido venir, que Gracias hayas a ti, So. venido aquí a Manantial, en Ansorena, Gracias. y por este momento juntas. Muchas gracias a ti.